Vamos a continuar entonces comprendiendo los aspectos relacionados con los números enteros. Ya hemos leído entonces la respectiva definición de lo que implican los números enteros. Ahora bien, vamos a considerar también otros aspectos como el opuesto de un número entero. Entonces, el opuesto de un número entero es otro número entero. Suena un poco redundante, pero así es esta definición, este concepto. Tal que en la recta numérica ambos están en lados distintos de 0 y a la misma distancia de este. Si a es un número entero, su opuesto se denota por menos a. Entonces vamos a mirar un ejemplo o varios ejemplos utilizando la aplicación en línea de GeoGebra. Vamos entonces a hallar diferentes números opuestos utilizando GeoGebra. Bueno, entonces vamos a hallar el opuesto del número 7. Entonces, de acuerdo a la definición que acabamos de leer, pues tenemos en cuenta de que si a es un número entero, a su opuesto se denota por menos a. Y también que en la recta numérica ambos están en lados distintos de 0 y a la misma distancia de este. Es decir, que el opuesto de 7 también debe estar a la misma distancia de 0. ¿Listo? Entonces, esta es la distancia de 7 a 0. Y su opuesto también debe estar también a esa misma distancia. O sea que esa distancia de 0 a 7, ¿cierto? Siendo el número opuesto, será el mismo número menos 7. De acuerdo entonces de acuerdo a este ejemplo, el opuesto de 7 será menos 7. Sigamos entonces encontrando pues diferentes números opuestos. Vamos a ver entonces, para el caso del número menos 8 vamos a encontrar su opuesto, teniendo en cuenta que el opuesto de menos 8 debe estar a la misma distancia de 0, ¿sí? Y en este caso debe estar a la derecha. Entonces la distancia de menos 8 a 0 es 8, por lo tanto el opuesto también debe de tener esa misma distancia. Entonces en ese sentido, muy fácil indicar que el opuesto de menos 8 es 8 positivo. Comprendido entonces lo relacionado con el opuesto de un número entero, vamos a comprender en qué consiste la distancia entre dos números enteros y también vamos a hacer algunos ejemplos utilizando la aplicación en línea de GeoGebra. Indiquemos entonces que la distancia entre dos números enteros es el número de unidades que los separa cuando están sobre una recta. Entonces vamos a utilizar GeoGebra para hallar la distancia entre dos números enteros. Vamos a ver. Vamos a hallar la distancia entonces entre menos 2 y 8. Vamos aquí a marcar con un punto dichos números. Reduzco un poco más esta área de trabajo y voy a marcar aquí el número menos 2 y por acá el punto B, ¿cierto? El punto número 8. Vamos a ver cuál es la distancia, ¿cierto?, entre esos dos números. Para una mayor comodidad, para trabajar solamente con la recta numérica, pues vamos a quitar este eje Y. Entonces vamos a acercar el cursor al eje Y, al eje vertical, damos clic derecho,
se nos aparece este menú, posteriormente damos clic en la parte donde nos dice vista gráfica y en la parte, en esta pestaña, hay varias pestañas en este menú que se nos presenta. Está básico, eje X, eje Y, y vamos a desactivar entonces el eje Y para trabajar más cómodamente sobre el eje X o la recta pues de números enteros, en este caso, que son los que se visualizan. Bueno, entonces vamos a hallar entonces la distancia entre menos 2 y 8. Vamos a contar las unidades. Este será nuestro punto de referencia, nuestro punto de partida pues para empezar a contar. Sin embargo, también podemos contar desde el número 8 hacia la izquierda, ¿sí? Entonces vamos a contar dichas unidades para encontrar la distancia entre ambos números. Entonces tenemos nuestro punto de referencia, ya dijimos, contamos de izquierda a derecha. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unidades. Esa será entonces la distancia entre menos 2 y 8. Vamos a resaltarlo. Permítanme un momento. Ok. Entonces aquí hacemos una pequeña marca y tratamos pues de que esta línea nos quede bastante recta. ¿Listo? Entonces son 10 unidades, ¿cierto? Que contamos desde menos 2 hasta 8 o desde 8 hasta menos 2. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. Vamos a hallar entonces una nueva distancia entre dos números enteros, entre menos 11 y menos 2. Vamos a señalar los puntos respectivos. Allí encontramos menos 11 y ahora menos 2. Vamos a encontrar la respectiva distancia contando pues las unidades, ¿cierto? Haciendo el conteo de izquierda a derecha, tomando como referencia el punto número menos 11. Entonces vamos a contar. Serán entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 unidades. Esa será entonces la distancia entre ese par de números enteros. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Señalamos entonces dos nuevos puntos, el punto número 4 y el punto número 15. Y vemos que la distancia que hay entre esos dos números pues es de 11 unidades. Sí, vamos a señalarlo entonces con un lápiz. Sí, vamos a indicar que hay 11 unidades entre un número y otro. ¿Listo? De esa forma entonces ya podemos explicar, podemos comprender claramente en qué consiste la distancia entre dos números enteros. Ahora vamos a continuar con otro concepto muy importante, el cual es el del valor absoluto. El valor absoluto se define como la distancia que hay de este número a 0. ¿Sí? Hace un momento pues ya habíamos hablado del opuesto de un número entero y de la distancia entre dos números enteros. Ahora hablemos del valor absoluto, ¿cierto? Que es la distancia que hay de este número a 0. Si A es el número, su valor absoluto se denota por la letra A, ¿cierto? Incluida entre dos barras. Vamos entonces
a ver varios ejemplos relacionados con el valor absoluto. Vamos entonces a hallar el valor absoluto del número menos 4. Entonces ese número menos 4, ¿cierto?, que hace parte del conjunto de números enteros, vamos a hallar su valor absoluto, ¿cierto? Vamos entonces a dirigirnos a GeoGebra y vamos entonces a ubicar dentro de nuestra recta de números el número menos 4, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar también dos puntos, los cuales son 0, ¿cierto? Nuestro origen de la recta de números y el número menos 4. Entonces la distancia que hay desde menos 4 a 0 es 4 unidades. Lo mismo que hacíamos hace un momento para calcular la distancia entre dos números enteros. Sin embargo, como estamos hablando del valor absoluto, entonces este nos dice que es la distancia de cualquier número a 0. Y la distancia de menos 4 a 0 es 4. Entonces vamos a contar también las unidades: 1, 2, 3 y 4 unidades. Esa será entonces la distancia desde menos 4 a 0. Listo, vamos entonces a ver varios ejemplos. Aquí ponemos entonces que el valor absoluto de menos 4 es 4. Listo, vamos a ponerlo entonces en nuestra área de trabajo de OneNote. Listo, entonces valor absoluto de menos 4 es 4. Ahora bien, vamos a calcular también el valor absoluto de varios números, como los siguientes. Vamos a ver entonces un siguiente ejemplo, el cual es el valor absoluto de 7. Vamos a marcar entonces de nuevo dos puntos, el punto 0 y el punto número 7. Y vamos a contar la cantidad de unidades que hay desde el número 0 al número 7. Entonces, pues hay 7 unidades. Por lo tanto, el valor absoluto de 7, pues también es 7. El valor absoluto de 7 positivo es 7. Vamos a anotarlo pues en nuestra anterior área de trabajo. Ahí está. Vamos también a continuación a hacer una operación matemática que incluya valores absolutos, como por ejemplo la siguiente operación: el número 12 más ahora valor absoluto de menos 4 menos valor absoluto de 7. Listo. Para mayor facilidad pues en la comprensión, vamos a resaltar un poquito más estas barritas que me representan el valor absoluto y entonces lo resolvemos. Listo. El número 12, entonces vamos a escribirlo, anotarlo nuevamente en la siguiente línea. Entonces escribiré 12 y de acuerdo pues a las operaciones que ya hemos hecho, valor absoluto de menos 4, aquí está, aquí lo estoy señalando con el cursor. Valor absoluto de menos 4 es 4. Listo, pongo entonces este menos, lo escribo aquí. Valor absoluto de 7 es 7. Y hacemos pues nuestra respectiva operación. 12 más 4, que es 16. Y 16 menos 7 es 9. Ok, bueno, espero pues que todo les haya quedado claro. En nuestro próximo video, entonces, comprenderemos lo relacionado con la adición y sustracción de números enteros. Eso es todo en cuanto a este video. Muchas gracias.